Y no se les olvide subirle a todos la consulta para la seguimiento. La semana pasada le decía a Pablo que vamos a poner supervisión el día de mañana, que todos los expedientes estén firmados, en orden. Sí, ya empezamos a trabajar en eso, pues ayer, perdón. Doctora, que apaga la luz, por favor. Buenos días, yo soy Alexis Alcázar, residente del primer año de medicina del experimento físico, y continuando con el módulo que estamos viendo, y hoy vamos a ver el tema de cuidados por parada cardíaca. La agenda. Lo que vamos a ver en específico es definición, epidemiología del síndrome postparo, fisiopatología, etapas del síndrome postparo cardíaco, componentes del mismo, manejo y pronóstico. Empezando con el síndrome postparo, este es un conjunto de respuestas fisiológicas sistemáticas como consecuencia del retorno a la circulación espontánea posterior a un paro cardiovascular. La definición como tal del síndrome postparo que conocemos actualmente se hizo en el año 2008 por el Comité Internacional de Enlace sobre la Resucitación. Sin embargo, esta no fue la primera vez que se describió este síndrome. Este síndrome de todos los componentes posterior a su retorno a la circulación espontánea en pacientes en los que hubo una exitosa reanimación cardiopulmonar ya se había descrito previamente. Hay registro de que desde el año de 1972 el doctor Vladimir Navlotsky, que es un médico soviético, ya había hecho esta definición y ya había hecho una descripción de los componentes del síndrome de posparada cardíaca en el año de 1972 en el Reino Unido. ¿Cuáles son las etiologías del paro cardíaco en el adulto? Lo podemos dividir principalmente en dos etiologías, que son las etiologías cardíacas y no cardíacas, siendo más comunes las etiologías cardíacas, estando presentes hasta en el 56% de los casos de paro cardiopulmonar, y las causas no cardíacas corresponden al 44%. De estas, las causas no cardíacas, la más común es la insuficiencia respiratoria, que su incidencia varía dependiendo de los estudios donde se describa, con una incidencia que va desde el 11.6% hasta el 38%. De las causas cardíacas, pues la más común es el síndrome coronario agudo, y de ahí pues todas las causas que ya conocemos: arritmia por cardiomiopatía, falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda, una cardiopatía estructural, síndrome coronario agudo y arritmia congénita. Esta ya es la principal causa. En cuanto a la epidemiología del síndrome postparada cardíaca, posterior a una exitosa reanimación cardiopulmonar, la tasa de supervivencia general reportada en países desarrollados al año es del 13%. Esto pues es en descripciones hechas en países que tienen pues mejor calidad de vida. No hay reporte de la epidemiología en Latinoamérica como tal. El paro cardíaco es más común en hombres que en mujeres, presentándose en hombres de un 58.3 hasta un 66.2% de todos los casos, y su incidencia es proporcional a la edad del paciente, encontrándose un pico entre los 52 y los 72 años, y hay una relación inversamente proporcional entre la edad del paciente y la sobrevida intrahospitalaria posterior a un paro cardíaco.
En cuanto a la fisiopatología del síndrome postparo, la fisiopatología nosotros la podemos englobar en 4 principales componentes, que es la hipoperfusión tisular prolongada, lesiones producidas durante y después de las maniobras de perfusión, comorbilidades del individuo y las alteraciones orgánicas que llevaron al paro cardíaco en primera instancia en estos pacientes. Todos estos son los que conforman la fisiopatología del síndrome postparo. En el paro cardíaco pues, hay una hipoxia generalizada, entonces el cuerpo va a echar a andar el metabolismo anaerobio. Este metabolismo anaerobio va a tener como producto una acumulación de hidrogeniones con una disminución del pH intracelular. Para esta acumulación de hidrogeniones en el cuerpo secundario al mecanismo anaerobio por la hipoxia generalizada, para la expresión del mismo de los hidrogeniones, el cuerpo va a echar a andar el sistema de ATPasas. Pero esta activación del sistema de ATPasas en el metabolismo anaerobio pues va a estar no va a ser adecuado por una disminución de la salida del calcio intracelular con una limitada recaptación del mismo calcio por el retículo endoplásmico. Entonces va a haber una sobrecarga del calcio intracelular. Esto va a propiciar la apertura del poro de la transición de la permeabilidad mitocondrial. Esta apertura del poro de la transición de la permeabilidad mitocondrial va a causar que se disipe el potencial de acción de la membrana mitocondrial. Entonces esto mismo va a producir que haya más compromiso en la producción del ATP. Entonces este mismo ATP pues, se va a encontrar reducido y aquí va a ser un círculo vicioso en el que la activación de los ATPs va a estar disminuida y la forma de que se produzcan también va a estar comprometida por la misma afectación que va a causar el acúmulo de calcio intracelular. La apertura del poro de transición de la membrana mitocondrial va a causar también, a nivel del corazón, activación de las proteasas intracelulares, y en el miocardio va a causar daño de las miofibrillas con intercontractura y necrosis de las células musculares cardíacas. La hipoxia generalizada también va a causar un daño directo a nivel del corazón por este mecanismo. A nivel del sistema nervioso central va a afectar principalmente las células que son más susceptibles a la hipoxia, que son principalmente las células que se encuentran en el tálamo, en el hipocampo, en la corteza, en el cuerpo estriado y en el cerebelo, ya que el sistema nervioso central depende del 13% del gasto cardíaco total. El otro mecanismo de daño va a ser la repercusión. Como tal, la hipoxia generalizada va a causar daño tisular, daño a nivel del miocardio y daño a nivel del sistema nervioso central. Pero no solamente es la hipoxia generalizada, también la repercusión posterior al retorno a la circulación espontánea va a causar un daño. ¿Cómo se va a llevar a cabo este daño por la repercusión? Pues posterior a la hipoxia generalizada va a haber un suministro de oxígeno y de sustratos para la generación de nueva cuenta del ATP por el mecanismo aerobio. Esto va a causar un barrido de los hidrogeniones acumulados que va a causar un daño tisular por la circulación de las especies reactivas de oxígeno, por la sobrecarga de calcio, por la apertura del poro por la apertura del poro de permeabilidad de transición mitocondrial
va a causar como tal disfunción endotelial, fenómenos protrombóticos y unas respuestas inflamatorias pronunciadas o exageradas. Las fases del síndrome posparo. Las fases del síndrome posparo pues, ya las conocemos, son 5. Es la fase inmediata, que es la que se produce en los primeros 20 minutos posteriores al retorno de circulación espontánea. La fase temprana, que va desde los 20 hasta los 6 a 12 horas. La fase intermedia, que va después de estas 6 a 12 horas hasta 72 horas. Y posteriormente empieza la fase de recuperación y finalmente la fase de rehabilitación. Los componentes del síndrome posparo los vamos a dividir en daño cerebral directo o lesión del sistema nervioso central inducida por el paro cardíaco, disfunción miocárdica posterior al paro cardíaco, respuesta sistémica al proceso de isquemia y reperfusión, y las alteraciones orgánicas que dieron lugar al paro cardíaco. La lesión cerebral, esta es la principal causa de muerte en pacientes reanimados con síndrome de posparada cardíaca. Llega a causar hasta un 68% de las defunciones después de un paro cardíaco a nivel extrahospitalario y hasta un 23% de las causas de defunción en pacientes posparada cardíaca a nivel hospitalario. Pues como ya sabemos, el sistema nervioso central tiene una limitada tolerancia a la isquemia y pues se requiere de un alto requerimiento de oxígeno, que es el 15% del gasto cardíaco total. No todas las células del sistema nervioso central van a responder de igual manera a la hipoxia o a la hipoperfusión generalizada. Como ya les comenté, las células que se encuentran principalmente en hipocampo, en tálamo, en cuerpo estriado, en cerebelo y en corteza son las que principalmente se van a afectar. La hipoxia generalizada va a causar pues, una disminución del ATP neuronal con un cese de las bombas de sodio, potasio y magnesio, y esto va a causar como tal en los en las células apoptosis celular por la entrada de calcio, sodio, cloro y por la salida de potasio. Esta va a ser el daño propio por la hipoxia isquemia, pero también la reperfusión nos va a causar un daño. La reperfusión posterior al retorno de circulación espontánea nos va a causar una hiperemia seguida de una hipoperfusión multifocal por vasoespasmo y una congestión capilar por edema del endotelio y perivascular, y esto también nos va a causar lesión cerebral por estos dos mecanismos. La disfunción miocárdica, pues tenemos que la frecuencia cardíaca y la presión arterial son extremadamente variables posteriores al retorno de circulación espontánea en un paciente con una reanimación cardiovascular exitosa. Esta labilidad tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca se puede explicar por el aumento en las concentraciones locales y circundantes de catecolaminas. Se va a presentar un fenómeno que se llama miocardio aturdido, que esto va a ser causado por una disfunción de la contractilidad sistólica y una disfunción de la relajación diastólica. El nadir de estas alteraciones a nivel de miocardio, de la disfunción miocárdica, se va a presentar aproximadamente a las 8 horas posteriores a la reanimación, al retorno de circulación espontánea, y generalmente hay una recuperación de estas alteraciones de esta disfunción miocárdica posteriores a las 24 horas del retorno de la circulación espontánea. Entonces, dentro de las primeras 24 horas, los pacientes se tienen que mantener con mayor vigilancia a nivel miocárdico para
detectar de manera temprana estas alteraciones. Y la persistencia de la patología precipitante, pues las alteraciones propias de las patologías que desencadenó en el paro cardíaco pueden ejercer un efecto sumatorio o sinérgico sobre la fisiopatología del cuadro clínico y un empobrecimiento del pronóstico de los pacientes. Aquí, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria, que es la principal causa del paro cardíaco de etiología no cardíaca, puede exacerbarse posterior al retorno de circulación espontánea, ya que la redistribución de la sangre en la vasculatura pulmonar puede propiciar un edema pulmonar agudo. Como ejemplo. Más adelante les voy a presentar una tablita donde viene el manejo que se puede dar de las principales HCTs que llevaron al paro cardíaco para prevenir este factor sumatorio de la fisiopatología del síndrome de posparada cardíaca. Y ahora sí, hablando como tal del manejo del síndrome de posparada cardíaca, nosotros lo podemos dividir, bueno, no lo podemos dividir. El objetivo del manejo del síndrome de posparada cardíaca van a ser dos. Uno es mejorar la mortalidad precoz derivada de la inestabilidad hemodinámica y de la insuficiencia de múltiples órganos y sistemas, impactar en la morbilidad y en la mortalidad tardía que resultan del compromiso neurológico, es decir, de las secuelas posteriores al retorno de circulación espontánea en pacientes con síndrome de posparada cardíaca. Lo principal para prevenir estas complicaciones pues es la prevención como tal del paro cardíaco, con un enfoque preventivo a nivel hospitalario. Este se puede llevar a cabo con educación del personal, monitoreo de pacientes y con reconocimiento de pacientes con alto riesgo de caer en paro cardíaco, una optimización del sistema para pedir ayuda cuando se detecta parada cardíaca en un paciente y una respuesta eficaz de la cadena de supervivencia. Estaba leyendo, por ejemplo, que es más común que se detecten pacientes en paro cardíaco generalmente cuando se inician los turnos, que es cuando el servicio de enfermería da pues una ronda para el reconocimiento de los pacientes, que es cuando principalmente se detectan pues los pacientes en paro. Aquí a nivel de la UCI pues no es así, porque el personal de enfermería pues son 2 pacientes por personal, pero a nivel de piso pues esto sí es más común, ya que hay una enfermera puede tener hasta 10 pacientes asignados o 6, y hay veces que pues no se detecta cuando un paciente está grave o complicado hasta cuando ya el paciente ya cayó en paro, y generalmente se desconoce pues el tiempo que lleva en paro cardíaco. En cuanto al sistema de pedir ayuda, por ejemplo, hay ciertos hospitales en los que a nivel de cada cama del paciente pues hay un botón que la enfermera, cuando detecta que el paciente está inestable o que el paciente cayó en paro, lo activa y se activa una alarma en la que por un sistema de luces todos los médicos que se encuentren en ese piso o sala lo dirigen hacia la cama del paciente que está en grave para que pues ayuden en la asistencia de este paciente. En cuanto al soporte ventilatorio, la oxigenoterapia conservadora presenta menos episodios de fiebre, choque, falla hepática y bacteremia en comparación con las terapias de concentración de oxígenos más altas. En un paciente con síndrome de posparada cardíaca se debe de monitorizar frecuentemente los valores de oxígeno que nos permite alcanzar unas metas de saturación de oxígeno del 92 al 97%, con una PO2 del 90 al 100%. En el algoritmo de la ACLS de cuidados posparo mencionan que la meta es del 92 al 98%, pues es similar al que se refiere en este artículo y en una revisión que chequé de este año. La relación de PCO2 y los desenlaces neurológicos, pues el PCO2, como ya sabemos, afecta directamente la perfusión
cerebral. Y por cada milímetro de mercurio que disminuya la PCO2, aproximadamente hay un descenso del 3% del flujo cerebral. Entonces también debemos de mantenerlo dentro de metas de PCO2 en pacientes posparada cardíaca. En el algoritmo del ACLS se refiere que buscamos una meta de PCO2 de 35 a 45%. Los pacientes en síndrome de posparada cardíaca tienen un aumento del riesgo de desarrollar un síndrome de distrés respiratorio, con un aumento de la tasa de infecciones y un aumento de lesiones pulmonares. Entonces, estos pacientes requieren de una administración temprana de volúmenes expirados de oxígeno a través de cualquiera de los dispositivos de la vía aérea, pero se prefiere el acceso a una vía aérea definitiva por intubación orotraqueal o la monitorización estrecha que deben de tener estos pacientes. La recomendación al algoritmo de la ACLS refiere que posterior a que se tuvo un paciente posparada cardíaca, se debe iniciar con una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y hacer el ajuste de los parámetros ventilatorios a fin de mantenerlo dentro de las metas que ya les comenté previamente. Una PCO2 de 35 o 45 milímetros de mercurio, una saturación de 92 a 98%, con una presión parcial de oxígeno de 90 a 100. Las intervenciones para optimizar la recuperación neurológica, como ya les mencioné, pues las secuelas neurológicas o las lesiones a nivel del sistema nervioso central son la principal causa de mal pronóstico en pacientes con síndrome de posparada cardíaca. Entonces, las intervenciones que se pueden hacer para optimizar la recuperación neurológica son tres principalmente, que es el manejo dirigido de la temperatura, el control de convulsiones y el control de la glucosa. El manejo dirigido de la temperatura o manejo específico de la temperatura, en la ACLS lo vamos a encontrar como MED, manejo específico de la temperatura. Es una estrategia de control de temperatura que se debe de realizar en pacientes con síndrome de posparada cardíaca. El objetivo de esta terapéutica es llevar a la temperatura corporal de 32 hasta 36 grados centígrados durante 24 a 72 horas. ¿Cuál es el objetivo de llevar a estas metas de temperatura corporal? Pues a nivel del sistema nervioso central es para disminuir la tasa metabólica de oxígeno con una reducción de la liberación de los aminoácidos excitatorios y radicales libres y la prevención de la elevación del calcio intracelular, que como ya les mencioné previamente, el calcio intracelular nos causa alteración en la producción del ATP y apertura del poro de permeabilidad de la transición mitocondrial, que nos va a causar daño celular y apoptosis. Y a nivel cardiovascular, estas metas dirigidas de temperatura corporal nos van a propiciar un aumento de la resistencia vascular periférica con un aumento de la presión arterial. También la meta de temperatura de 32 a 36 grados centígrados en pacientes en síndrome de posparada cardíaca nos va a causar, eso es lo que se espera, una bradicardia sinusal. Esto con un aumento del tiempo de la diástole, y esto a su vez pues, nos va a causar una mejoría en la relación entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico. Estas metas específicas de temperatura en pacientes en síndrome de posparada cardíaca nos va a dar un aumento relativo de la supervivencia de hasta el 35% en pacientes posteriores al retorno a la circulación espontánea, con una mejoría en los desenlaces neurológicos a corto y mediano plazo. Y el manejo específico de la temperatura lo podemos dividir en tres etapas, que es la inducción, el mantenimiento y el recalentamiento. La inducción es iniciar como tal los métodos para la disminución de la temperatura corporal, que estos se deben de iniciar de manera temprana, y hay algunos autores que recomiendan su uso intraparo, es decir, mientras el paciente está con las maniobras de reanimación cardiovascular.
Las guías de la ACLS como tal, en su última actualización, refieren que la inducción a las metas específicas de temperatura se deben de iniciar posterior a que haya un retorno a la circulación espontánea y una evaluación inicial del paciente en la que se evalúa el estado neurológico del paciente. Si el paciente se encuentra comatoso, es cuando se debe de iniciar las metas específicas de temperaturas, no así en pacientes pues, que se encuentran conscientes o despiertos posteriores al retorno de circulación espontánea. Los métodos de inducción pues, pueden ser centrales o periféricos. Centrales con la infusión de soluciones frías. Esto individualizado, obviamente. En caso de pacientes que tengan sobrecarga hídrica con congestión sistémica, pues no le vamos a pasar soluciones intravenosas. Pero es uno de los métodos, son los métodos centrales. También están los métodos periféricos, que es la aplicación como tal a nivel corporal de compresas frías o con hielo a fin de disminuir la temperatura corporal. La etapa de mantenimiento, esta se da posterior a que ya empieza una reducción de la temperatura corporal. En esta básicamente lo que se hace es optimizar la sedación y el bloqueo neuromuscular, esto con el fin de prevenir el temblor como mecanismo regulador de la temperatura. Y la fase de recalentamiento. Esta fase de recalentamiento es posterior a que ya se cumplió el tiempo de terapéutica de las metas específicas de temperatura, que pues, se puede hacer desde 24 hasta 72 horas. Como tal, no hay un tiempo, bueno, no dicen exactamente las 24 horas o exactamente las 72 horas, manejan ese rango en el que el paciente tiene que estar con esta terapia de temperatura. Una vez que ya estamos en esta etapa de recalentamiento, no se debe de aumentar la temperatura corporal de manera drástica o de manera súbita. La recomendación es hacer un aumento de la temperatura corporal de 0.25 hasta 0.5 grados centígrados por hora hasta que se recupera la temperatura corporal del paciente. En general, la evidencia de recomendación de esta terapia guiada de meta específica de temperatura tiene una evidencia pues, que no es fuerte, es una evidencia baja, pero pues las recomendaciones que hay sí pues está actualmente en las guías, todavía continúa hasta la fecha pues en la última actualización de los cuidados postparo de las guías del ACLS. Control de convulsiones. Pues las crisis epilépticas como tal aumentan la tasa metabólica cerebral y la exacerbación de la lesión. Aquí como tal no es correcto decir pues, control de convulsiones, sería como control de crisis epiléptica, ya que una convulsión pues, es la manifestación motora de una crisis epiléptica y podemos tener pacientes con crisis epiléptica sin una manifestación motora. Entonces a estos pacientes pues, no podemos decir que tienen convulsiones, pero esta crisis epiléptica sí nos va a causar pues, el mismo daño que si hubiera una manifestación motora, un aumento de la tasa metabólica cerebral y una exacerbación de la lesión inicial. Las recomendaciones para la prevención de las crisis epilépticas en pacientes con síndrome de posparada cardíaca se recomienda un electroencefalograma intermitente en quienes se sospecha que padezcan o puedan padecer de crisis epilépticas. Lo ideal es pues, que sea con un monitoreo continuo. Las guías desaconsejan el uso de anticonvulsionantes profilácticos después de un síndrome posteriores a un paro cardíaco por sus posibles efectos adversos. Entonces no se debe de iniciar de manera general a todos los pacientes, solamente en aquellos en los que hay evidencia de crisis epiléptica que esté evidenciada tanto por la clínica o en caso de que no tenga manifestación motora por un electroencefalograma. Después de un primer evento de una crisis epiléptica es cuando ya se debe iniciar las terapias anticomiciales una vez que se hayan excluido las causas
precipitantes potenciales, como por ejemplo alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones estructurales, como tal es el caso de pues, la paciente que tenemos actualmente en la cama 9, que tuvo una crisis epiléptica. Ella no estaba en síndrome de posparo, pero lo primero es estudiar qué fue lo que lo precipitó antes de pues, no solamente dejar tratamiento anticomicial. Los anticomiciales que están recomendados para el tratamiento de crisis epiléptica en pacientes en síndrome de posparada cardíaca son valproato de sodio, levetiracetam, fenitoína, benzodiazepinas, propofol o barbitúricos. Estos últimos, pues en caso de un estatus epiléptico. Y la fenitoína como tal, pues esta no está recomendada en pacientes que tienen propiamente, bueno, solamente neoclonías. Entonces con esta sí debemos de tener pues, cierta consideración, porque pues, es el TFH que se utiliza aquí de manera, bueno, no solamente aquí, pues, en diferentes servicios como segundo anticomicial posteriores al uso de benzodiazepinas. Entonces, pacientes que tengan neoclonías únicamente como manifestación no está recomendada la fenitoína o el DFH. El control de la glucosa. Hay una fuerte asociación entre los valores elevados de glucosa posteriores al retorno a la circulación espontánea y un pobre pronóstico neurológico. Mantener unas metas demasiado estrictas en el control de glucosa nos puede aumentar la mortalidad a los 90 días, especialmente en pacientes comatosos. Esto porque pues, el paciente al que mantenemos con una meta más estricta de glucemia, menor a 140 por ejemplo, pues corremos el riesgo, sobre todo si el paciente está comatoso, de que nos desarrolle hipoglucemia. Y esta, como ya sabemos, la hipoglucemia aumenta más la mortalidad más que la hiperglucemia. Entonces debemos tener especial cuidado en estos pacientes. Y más pues porque ellos no nos van a dar la clínica de un paciente que nos desarrolle hipoglucemia por la afectación de la lesión neuronal que ya tienen estos pacientes. Entonces, la recomendación es un manejo más permisible, en el que solamente se deja se intervienen cuando se detectan glucemias arriba de 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, es necesario un control pues más estricto. Arritmias, periparo cardíaco o soporte cardiovascular posteriores al retorno a circulación espontánea en pacientes en síndrome de posparada cardíaca. El retorno a la circulación espontánea como tal causa una cascada de lesión por reperfusión al miocardio que está mediada por las especies reactivas de oxígeno y por altos niveles de citocinas circulantes. Estas especies reactivas de oxígeno y las citocinas circulantes nos van a causar un estado de inestabilidad eléctrica, principalmente en un periodo que va desde 24 hasta 72 horas. Las arritmias que se pueden presentar en pacientes en posparada cardíaca son muy variables. Estas van desde complejos ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y ritmo idioventricular acelerado. Que este último, el ritmo idioventricular acelerado, pues es el ritmo que se busca cuando hay retorno a la circulación espontánea. Es el ritmo que nos va a demostrar que hay pues, repercusión coronaria. ¿Cuáles son los factores que nos van a contribuir a la inestabilidad eléctrica? Niveles elevados de catecolaminas endógenas, efectos persistentes de los fármacos vasoactivos utilizados durante la reanimación cardiovascular, como por ejemplo la vasopresina o la epinefrina, y agentes inotrópicos y vasopresores que también son utilizados posteriores a la reanimación cardiovascular. Estos niveles acumulados de catecolaminas endógenas pues, nos van a propiciar una inestabilidad eléctrica y el riesgo de aparición de arritmias periparada cardíaca. Ya les mencioné que se presentan principalmente en las 24 a las 72 horas posteriores al retorno a la circulación espontánea.
Esto es una onda de Osborn, que es una desviación vertical del punto J que vamos a encontrar en pacientes en un contexto de posparada cardíaca, en un síndrome de posparada cardíaca. Y previamente se consideraba que esta aparición del punto de la onda de Osborn era un predictor de riesgo de arritmia ventricular. Sin embargo, en estudios más recientes se sugiere que la aparición de este hallazgo pues, es un hallazgo benigno y que está asociado a una menor mortalidad. Análisis univariables que se han hecho en pacientes en los que se presenta este tipo de ondas en el contexto de pacientes en posparada cardíaca. Entonces, el tratamiento de las arritmias posteriores al paro no debe diferir del tratamiento agudo de las arritmias iniciales que llevaron al paro. Entonces, el tratamiento debe ser similar, se debe de tratar como tal la arritmia dependiendo de cuál es la que presenta nuestro paciente. Las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología y de la AJA recomiendan la colocación de un DAI, un desfibrilador automático implantable, como prevención secundaria en pacientes que sufrieron paro cardíaco. También como el manejo del soporte cardiovascular, las guías de la ACLS recomiendan que en pacientes en síndrome de posparada cardíaca, los cuales ya retornan circulación espontánea, se debe mantener un control adecuado de la presión arterial, mantener una presión arterial sistólica arriba de 90 milímetros de mercurio y una presión arterial sistólica arriba de 65 milímetros de mercurio. En cuanto a la identificación y manejo del desencadenante del paro cardíaco en estos pacientes, pues la identificación de las causas potencialmente reversibles del paro cardíaco, para las que existe un tratamiento específico, se deben de sospechar y, si es posible, manejarlas desde el momento en que se está reanimando el paciente. Pues es lo que ya hemos visto siempre del algoritmo de la ACLS, la reanimación cardiovascular. Mientras está reanimando el paciente, se tiene que pensar en las H y en las T, que son las principales causas de paro cardíaco, para manejarse inclusive pues, durante la misma reanimación cardiovascular. Y esta es una tabla donde viene, que les mencioné al principio, donde viene el manejo que se puede dar dependiendo de las causas reversibles de las H y las T en un paciente, en este caso en un contexto de posparada cardíaca. O sea, lo ideal es que pues, este manejo se haga durante la reanimación cardiovascular, pero al momento en el que estamos nosotros evaluando un paciente en síndrome de posparada cardíaca, se debe de todavía sospechar, evaluar y tratar estas causas reversibles del paro cardiovascular. Tenemos, por ejemplo, que pues, en pacientes con hipoxia lo ideal es asegurar la vía aérea y la administración de oxígeno suplementario, que esto pues ya lo hacemos como tal de cajón durante el manejo del cuidado del paciente posparo. También se debe evaluar maniobras de sustitución en el caso de que se haya una evidencia de que hay una obstrucción a nivel de la vía aérea. Pacientes con hipocalemia, pues se debe hacer reposición de potasio y de magnesio. Pacientes con acidosis, pues dependiendo de la causa que llevó a la acidosis, se debe de manejar. Pacientes con hipovolemia, pues debe haber una reposición de la volemia de acuerdo a las guías. De las TES, pues lo mismo, se debe de sospechar todavía posterior a que el paciente ya tuvo una circulación espontánea de todas estas patologías, y en el caso de que identifiquemos alguna, pues tratarlo de manera oportuna. En cuanto al pronóstico neurológico, pues eso es algo muy importante en pacientes a los que le aplicamos cuidado de pacientes posparada cardíaca. Este es un protocolo sugerido, ya que en diferentes artículos se refiere que hasta un 80% de los pacientes admitidos en la unidad de cuidados intensivos en contexto de un síndrome de posparada cardíaca
pues presentan como tal ya una lesión hipóxica o una lesión isquémica a nivel del sistema nervioso central. Y de estos, de este 80% de pacientes con el contexto de lesión hipóxico-isquémica, hasta un 80% mueren o tienen un deceso posterior a un cese del soporte vital basado en un pronóstico pobre del desenlace neurológico. Es decir, pacientes entran a la unidad de cuidados intensivos, se hace una evaluación, se cree que tiene un pobre pronóstico neurológico, entonces se limitan las acciones y el soporte vital y pues el paciente llega a fallecer. Hasta un 80% de las defunciones en este contexto es precisamente por eso, por la limitación terapéutica en estos pacientes. Sin embargo, pues debemos de llevar un protocolo para evaluar este pronóstico neurológico, ya que hay pacientes en los que se ha descrito un despertar tardío que puede ser posterior a 72 horas o hasta días posteriores a que el paciente permanece sin sedación. No siempre, depende del contexto del paciente, se reporta un despertar temprano posterior a que se inició la ventana neurológica con retiro de la sedación. Entonces, por eso se han descrito protocolos para poder evaluar esto. Ya que pues, en esos pacientes se debe, con lesión anóxica grave, se debe minimizar el riesgo de una predicción pesimista falsa que puede llevar a una limitación precipitada de los esfuerzos terapéuticos. Entonces, de los protocolos que debemos de seguir en la evaluación de estos pacientes para ver el pronóstico neurológico, pues es principalmente ver los reflejos pupilares. Esta evaluación, lo ideal es que se realice posterior a las 72 horas o más del retorno de la circulación espontánea. Obviamente ya en pacientes que ya no tengan sedación. La sedación, pues como ya les comenté previamente, pues está descrito en la fase de mantenimiento de las metas específicas de temperatura, que van desde 24 hasta 72 horas. Entonces, este es el tiempo ideal que un paciente en posparada cardíaca debe permanecer con sedación, al menos 24 horas o hasta 72 horas, pero esto como tal, pues con el objetivo de las metas específicas de la temperatura en estos pacientes. Posterior a 72 horas de retorno de circulación espontánea, de que ya se retiró la sedación, es cuando se debe empezar a hacer la evaluación neurológica. Podemos iniciar nosotros pues, evaluando las pupilas y ver si tiene ausencia o presencia de los reflejos pupilares. En caso de que no hay, lo ideal que está marcado por las guías es hacer potenciales evocados posteriores al recalentamiento una vez que concluyó la terapia de metas específicas de la temperatura. Una ausencia de ondas N20 en potenciales evocados como tal nos hablan de un pobre pronóstico neurológico. En caso de que nuestro paciente sí tenga reflejo pupilar o sí tenga presencia de las ondas N20 en los potenciales evocados, pues debemos extender la evaluación neurológica. Durante el periodo que el paciente esté en ventana neurológica y que lo estemos vigilando, debemos de vigilar principalmente si no tiene un estatus mioclónico antes de las 48 horas posteriores al retorno de circulación espontánea, valores altos de enlace específica de neuronas, NS5, a las 48-72 horas posteriores al retorno de circulación espontánea, un patrón no reactivo maligno en el electroencefalograma, o lesión isquémica difusa en tomografía axial computarizada a las 24 horas posteriores al retorno de la circulación espontánea, o en resonancia magnética de los 2 a 5 días, y se pueden combinar estos estudios de gabinete. Este es un algoritmo que pues ya viene un poco más resumido esto. Tenemos aquí las fases del síndrome de posparada cardíaca, entre la fase inmediata, temprana, intermedia, la fase de recuperación y la fase de rehabilitación. ¿Cuáles son las metas que buscamos en la intervención de nuestros pacientes dependiendo de la fase en la que se encuentran? Y el manejo que se les debe de dar. Aquí viene, pues también incluido en este algoritmo, esta evaluación del pronóstico neurológico. Como ya le mencioné, posteriores a las 24-72 horas, una vez que concluyó la fase de recalentamiento de
de la meta específica de temperatura, se retira la sedación y a las 72 horas se debe de evaluar si el paciente tiene reflejo corneal o pupilar o si tiene ausencia o presencia de las ondas N20 en potenciales evocados. En caso de que sí tenga cualquiera de estos, pues el pronóstico de nuestro paciente, en caso de que no tenga ninguno de estos, que no tenga ni reflejo corneal o pupilar o que no tenga ondas N20 en los potenciales evocados, el pronóstico neurológico de nuestro paciente pues es muy pobre, pero aún así se puede llegar a presentar falsos positivos en el 5% de los casos. En el caso de que en la evaluación neurológica nuestro paciente sí presente cualquiera de estos, reflejos pupilares o presencia de onda N20 en los potenciales evocados, debemos de esperar al menos 24 horas más en la evaluación de nuestro paciente. ¿Y qué es lo que debemos de evaluar en estos pacientes? Pues como ya les mencioné, si el paciente presenta mioclonías antes de las 48 horas después del retorno de circulación espontánea, niveles elevados de ionasa específica de neuronas, supresión de las ráfagas no reactivas o un estatus epilépticos en el electroencefalograma o lesión axonal difusa en resonancia magnética. En caso de que nuestro paciente presente cualquiera de estos, aunque sí haya tenido evidencia de reflejos pupilares o de la onda N20 en potenciales enfocados, pues el pronóstico de nuestros pacientes igual se espera que sea malo. Y en caso de que nuestro paciente en la vigilancia posterior no presente ninguno de estos datos, pues en el desenlace neurológico o el pronóstico neurológico de nuestro paciente es indeterminado, y lo ideal es que el paciente permanezca todavía en observación, principalmente por los casos que están reportados de despertares tardíos en pacientes en el contexto de síndrome de posparada cardíaca. Y este es el algoritmo de la ACLS, que también pues ya viene en forma de algoritmo todos los manejos que ya les comenté, del aseguramiento de la vía aérea, las metas de oxigenación, las metas de PCO2, que se debe iniciar con una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, y esta se debe ajustar a fin de que llevemos al paciente a nuestras metas. Se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones para evaluar y detectar de manera temprana alteraciones eléctricas en el contexto de un paciente en posparada cardíaca, que se presentan principalmente en las primeras 24 72 horas. Posteriormente la recomendación es hacer una evaluación neurológica. Básicamente, si nuestro paciente está comatoso o no responde, ya es un paciente, pues según las guías, se debe iniciar la terapia de meta específica de temperatura. El paciente pues debe de continuar con un neuromonitoreo, monitoreo de electroencefalograma, monitoreo de electrocardiograma, obtención de una tomografía y pues continuar el manejo de las metas específicas de oxígeno con observación de 24 a 72 horas antes del retiro de la sedación y hacer una evaluación neurológica de nuestros pacientes. Y este es otro algoritmo que también viene en las guías del ACLS, del manejo que se debe de hacer o de la evaluación que se debe de hacer mientras nuestro paciente permanezca en terapia de meta específica de temperatura de 24 a 32 horas y las fases que se deben de realizar de las terapias de la meta específica de temperatura, que pues es básicamente lo que ya les comenté. Esto a fin de hacer una evaluación neurológica para ver el pronóstico neurológico en pacientes en el contexto de síndrome de posparada cardíaca. Y pues sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario, que me gusta agregar algo. No. No borro los comentarios. No, nada más para comentar acerca de que está empezando a tener importancia, pues, o hay mucho empuje para que el ultrasonido a pie de cama en el paro cardíaco. Se ha visto, por ejemplo, que donde pues ha habido varios estudios, pues, en donde se ha buscado cómo se puede incorporar de una manera
de una manera holística a ya los algoritmos de resucitación. Por ejemplo, se ha visto que puede mejorar que si que se puede hacer en el paciente de estado intubado un ultrasonido transesofágico. Obviamente requieres que la persona esté entrenada en el mismo. Se puede detectar cuando las compresiones están siendo mal hechas, porque se ha visto que uno de los problemas es que a veces las compresiones no son en la profundidad, sino en la localización en las manos, y a veces se dan en la aorta ascendente o en la raíz aórtica, y pues las autopsias que se han hecho en pacientes que han sido resucitados, pues se ha visto daños en estas estructuras que más que ayudarlos, pues perjudicaron en el retorno a la circulación espontánea, ¿no?, en el paciente. Entonces un ultrasonido transesofágico durante la resucitación pues podría ayudar con ello. También en un estudio se encontró que hay un subset de pacientes en los que no está claro cuándo dejar de dar resucitación al paciente. Entonces, más después de 20 minutos, ya obviamente el pronóstico es muy malo, pero en estos pacientes que les puso un ultrasonido transesofágico durante la resucitación, se podía ver si todavía había contracciones no detectables pues, por otro medio, y en este subset de pacientes sí algunos alcanzaron a tener retorno a la circulación espontánea, ¿cómo se llama? Dentro de los pacientes en los que se había alargado la resucitación. Entonces puede tener también esa ayuda en los pacientes, esa ayuda pues el ultrasonido transesofágico. Ahora no es el único, también está la opción de usar el POCUS, porque como comentábamos, ¿verdad?, el ultrasonido transesofágico requiere de un adiestramiento un poquito más fino. Hay varios protocolos. Liechtenstein, que es el creador de todo este rollo, él proponía el protocolo Sesame, en que primero se veía el neumotórax, segundo buscabas datos de embolismo pulmonar, tercero buscabas si el paciente se le estaba dando una adecuada fluidoterapia o si requería fluidoterapia a través de un FOLS, y después te pasabas a las venas femorales en busca de trombosis venosa, también para descartar que fuera una de las causas del paro, abdomen, un chequeo rápido en busca de un sangrado masivo, y por último pericardio. Todo esto pues se ha estado tratando de buscar alternarlo. De hecho, ellos mencionaban, se me hizo interesante pues, cómo hacer el ultrasonido con diapositivas. No, no es cierto. Está bien el artículo que leí. No afectar la zona de compresión, pues. No afecta la zona de compresión. En teoría, primero empezarías a dar las compresiones, que sigue siendo lo más importante. Mientras que o sea, nada más agregaría al algoritmo un médico que estuviera listo el ultrasonido, y usando las vistas de 4 cámaras y la subsifoidea, no se analizarían en el momento, nada más se toma la imagen, se graba, sin interrumpir las compresiones en 10 segundos, y mientras se continúan los esfuerzos se analizan las imágenes y se va mencionando con el equipo para ver si eso podría tener algún efecto en las decisiones del manejo. Obviamente, pues esto todavía, aunque hay mucho esfuerzo para tratar de incluirlo, pues tiene muchas limitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las principales, pues es la falta de entrenamiento, ¿no? Que no es tan fácil, pues, adquirirlo. Y aparte de hacer un ultrasonido esofágico mientras está reanimando, creo que... Si es con la intención de ver que las compresiones son efectivas, la mayoría de tus pacientes, por ejemplo, en terapia intensiva pueden tener una línea arterial, y eso es el equivalente a la valoración de una compresión. Si se sigue manteniendo el trazo en la línea arterial, una presión adecuada, entonces tus compresiones están siendo efectivas. No está... Tienes la medición del CO2. O tienes la medición del CO2 también. Entonces, O sea, es poco viable que hagas eso en intraparo, porque pues no es como que te vayan a avisar los pacientes que van a caer en paro para que le vayas tengan visto la sombra de compresión. Está como muy... Es una opción respiratoria con pacientes que no se que ya tienen carácter esofágico, pues se puede utilizar. Ah, sí. Digo, Eso sí.
Pero lo que pasa es que eso lo hacen en base a que en estudios, perdón, en países avanzados tienen equipos de respuesta rápida y tienen uno que es para prevención y andan pasando visita en los pisos detectando a los que están en riesgo de caer en paro. Los objetivos por cada una de las fases de la etapa del paro. Perdón, del síndrome posparo. En todas las fases, pues lo principal es prevenir que haya una recurrencia. En las fases primarias, inmediata y temprana, pues sería limitar la lesión y dar soporte orgánico. Y sobre todo en la fase intermedia y inicio de la recuperación, evaluar el pronóstico. Más o menos, bueno, pues todo por mis comentarios. No, nada más, si bien no podemos hacer un adecuado control térmico porque no tenemos la manera de inducir esa hipotermia y tampoco estarla monitorizando, pues sí cuidar pues que el paciente no tenga fiebre, ¿verdad? Ya se ha visto que por cada grado centígrado arriba de 37 hay un aumento de la mortalidad con un riesgo, unos ratios de 2.3 y dependiendo de horas, ¿no? Entre más tiempo nuestro paciente esté febril, pues el pronóstico va a ser peor. También, sobre todo ya cuando estamos en la fase de recuperación, el estado comatoso posterior a un paro cardíaco pues es muy frecuente. Y como lo mencionó Alex en la clase, las mioclonías, nada más es pues, ser observadores y diferenciarlas bien de un estatus epiléptico de crisis convulsiva, porque luego andamos poniéndole midazolam a pacientes mioclónicos posparo. Y lo otro, se mencionaba anteriormente, como mencionaba también, que la trombosis coronaria es una de las causas más frecuentes, reversibles. Se utilizaba lo que es la trombólisis sistémica en el arresto cardíaco, pero esto pues ya se ha visto que no, a pesar de que pudiera parecer buena idea, no hay una mejoría en la supervivencia a los 30 días. No, de hecho, pues ahí está, las guías te indican que la ICP es el tratamiento de elección y incluso nada más si el paciente está en choque cardiogénico ameritaría como una ICP urgente las primeras 2 horas. Todavía lo hacen. Sí, de hecho sí lo hacen, no lo hacen donde se hace. Pero, y hablando de lo de la hipotermia terapéutica, realmente eso es algo que está como bien debatido desde siempre. Porque si hay muchísimos, número uno, o sea, es difícil que podamos inducirla y mantenerla, porque pues no tenemos como que el recurso con el cual hacerlo. Y los estudios sí están como muy debatidos, o sea, está el inicial, ¿no? Creo que fue el JACA, que te decía que sí, y empezó como que el auge de la guía de mantener la temperatura entre 36 y 36, y de ahí se vinieron los demás, ¿no? El TTM1, el TTM2, que te decían que pues realmente no había diferencia entre que mantuvieras una normotermia con hipotermia, y el TTM2 que te decía normotermia versus pues el control de la fiebre más que nada. Entonces, de hecho, o sea, sí las guías te dicen que es como que uno de los cuidados posparo, y la ILCOR sí lo menciona todavía en el 2021. Y todavía después de la salida pues del TTM2 sí hicieron como un panel, pues un consenso en el cual dijeron, lo dejaron como a criterios, así fue así como considerar, tú decides como qué temperatura manejar, pero pues evita la fiebre. Entonces sí está como bien, no está esclarecido pues. De hecho, a partir de ese último consenso, de que no se definía qué objetivo llevar, si 31, 32, 23, 24 hacia arriba, valoran que no saben en los subgrupos qué nivel de hipotermia era el óptimo de acuerdo tanto pues, ver los resultados contra los efectos adversos, sobre todo trombosis y arritmias que se presentaron en los pacientes. Y pues llegaron a esa conclusión, realmente llevarlos por debajo, eran como un grupo de 172 pacientes, un ensayo abierto, pero los llevaron a subgrupos como de 31 y 32 grados centígrados, que fue como la hipotermia profunda, en las que no hubo mejoría en los resultados, pero sí hubo un mayor aumento de las arritmias a comparación de la normotermia con un OR de 1.3 a comparación de una hipotermia profunda, en los cuales pues, el OR para presentar arritmias era de 3.8, entonces sí era como que significativo. Y pues aparte de la trombosis, que se presentó un poquito más en un 8% a comparación del 4% en la normotermia. A partir de, como dice Diana, no pone un punto como de recomendación en el cual más dicen nosotros sugerimos mantenerla entre 33 y 37 grados,
pero sí evitar la fiebre por arriba de 30, o sea, evitar parámetros por arriba de 37. Lo mismo apenas que fue en diciembre, ¿no? Del 2021 aproximadamente, pues igual. Si hago confusión, no es el del 2021, el del 2022 acerca de la cuestión de si se debe de dejar profilácticamente anticonvulsivos o no en los pacientes con parada cardíaca, sabiendo que en aquellos que se pronostica una lesión cerebral pues profunda o devastadora, ver cuántos de esos igual, ¿verdad? Se van a modificar los resultados neurológicos tras administrar profilácticamente antipilépticos pues para la situación. Igual no hubo diferencia ni siquiera en la recuperación de los resultados neurológicos ni tampoco en la mortalidad. Como comentó Leti, la mayoría de todos ellos, hasta el 80%, terminaban falleciendo antes de los 3 meses, entre los 3 meses. Y de los que sobrevivían, pues realmente no había una recuperación o un aumento en la recuperación. Dado que también hay estudios derivados de, por ejemplo, de trauma, sobre todo en cuanto a lo que es el DSH y la recuperación neurológica, por lo que tiene efectuado tampoco igual no sé, que en este contexto hubiese algo similar. Sobre lo que era el focus a nivel de la reanimación, ya lo había leído respecto a cómo utilizarlo en RCP. Sin embargo, siempre se había conflictuado en el tiempo libre sin mano para poder hacer la valoración si había contractilidad o no del corazón. La otra propuesta de revisar alrededor, ¿verdad?, con otros protocolos diferentes, causas que te llevan a paro, pues igual. El tema era enfocado más a los cuidados por paro, que en el momento per se de la reanimación, identificar las causas que te llevó a paciente a paro, ¿no? Las H y las T en ese sentido, que pues igual donde se había mejorado. Ya tras la reanimación sí se ha incorporado un poco más en la evaluación del focus ya a pues parada cardíaca ya reanimado, para evaluar también precisamente eso, las complicaciones, neumo, derrame pericárdico, y pues también las otras causas que lo llevaron, que es donde te dicen que los pacientes que te ingresan a terapia pues parada cardíaca de otro piso, por lo ideal sería investigar e identificar las causas. Casi siempre la mayoría son de origen cardíaco, ¿verdad? Por infarto, y casi de tipo 1. Y para todos ellos pues entran a una definición de síndrome de parada de muerte súbita abortada, ¿verdad? La mayoría en ese sentido, pues está indicado el cateterismo, pues el ISP, tanto diagnóstico como terapéutico en parada cardíaca. Pero hay otras causas, que es lo que te dicen, como cuando te llegan a la terapia intensiva y no saben de qué fue la causa. A veces hay casos obvios, ¿no? Que fue por hipoxia, por tapón de moco, por tromboembolismo pulmonar, cenótico objetivo, hipovolemia, de origen cardíaco, arritmias letales y el describir hidroelectrolíticos o pues un choque séptico profundo. Depende del contexto en lo que te encuentres, aquí ya llegan y pues se tiene que complementar esa dicha evaluación, ¿verdad? Con el electrocardiograma, la troponina, ¿verdad? Tomar una basal ahí y pues identificar las causas que le llevaron a cabo. Igual, como comentaban, pues existen las fases del cuidado post-paro, ¿verdad? Como la primera, que es la inmediata, limitar la convencional para las lesiones, y en la inmediata tardía, pues fácil la recuperación, el pronóstico de la recuperación. Y lo que sí está como muy claro, pues, es la sedación, el tipo de fármaco sedante pues, que vas a utilizar en el paciente con un síndrome post-paro. Realmente, incluso las guías te lo manejan, pues el propofol sería una elección. Y si hay estudios que te indican, que comparan pues benzodiazepinas con fentanil versus propofol. Y si bien no hay una reducción pues en mortalidad, estancia en la terapia, sí hay una disminución en el tiempo pues de respuesta de estos pacientes, que es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, pues evaluar el pronóstico neurológico. Entonces sí, eso sí está así como que bien claro que el uso del propofol sería de elección. ¿Algún otro comentario? El doctor Sáenz me había platicado una vez que sí sabía, que sí se hacía aquí o se había habido una época en que sí se hacía la hipotermia. ¿Sí? ¿Sí les tocó hacer? No, Esto también. Los dos contaron su experiencia. Yo tengo una duda, así como de lo que comentó ya al final.
porque se lo mencionado alguna vez, en alguna sesión que tuvimos ahí en interna hace tiempo, sobre si era conveniente o no sedar a los pacientes en posparo, pues aquellos, ¿qué dice? Lo de empate es que dice que no había una indicación precisa para mantenerlos sedados a los posparos, y hay otras que dicen metas objetivas de que se tienen que cumplir metas, por ejemplo, del PCO2, del PO2, ¿verdad? Igual que son como los de pacientes para cuidar neurocríticos, sobre todo para limitar los daños. Y el debate era eso, o sea, cómo de otra manera puedes lograr llevar a las metas de cuidados y limitaciones de la lesión si no es controlando las variables. Entonces ahí entró entonces como que el debate de... Totalmente la nueva guía del 2021 dice pues que debes como una sedación de preferentemente de vida media corta, pues precisamente para cumplir las tasquillas y sobre todo en las 32 horas para limitar, ¿no? Sí, porque esa discusión que tuvimos fue pues antes de que saliera todo esto de la ley, lo que había. A comparación de ahorita, la conclusión fue esa, o sea, de qué otra manera puedes llevar a las variables para limitar el daño, si no para controlando completamente la respiración, ventilación y todo eso. Ahí entras en el debate, no, no todo paciente que cae en paro te desarrolla un síndrome posparo. Entonces, no todo. Aquí estamos hablando de síndrome posparo. Ajá. Entonces, si realmente el paciente que desarrolla un síndrome posparo, sí tiene que mantener pues sedación. Y todo el protocolo. Ajá. Las 24-72 horas, pues, ¿Qué es un juego? No, llegamos a la conclusión de eso. Llegamos a la conclusión de que ya como tal en la definición de un síndrome posparo, realmente se requería llevar a lo que es Con un ejemplo, un escenario, un caso clínico. Un caso clínico, un paciente que va a sedar y no que... pues ya tuvimos un ejemplo, ¿no? El paciente, no sé si se acuerdan del primer mes que estuvimos aquí, el de la 13, del absceso, de la angina de Ludwig, que cayó en paro por hipoxia. Y realmente fueron, creo, 2 ciclos. Y el paciente pues tiene retorno a la circulación, está despierto, está movilizando. O sea, realmente pues es un paciente que probablemente no decidiría mantener sedado y mantener unos cuidados de salud. Pero supongo también porque fue una paro presencial. Ajá, o sea, no desarrolló eso. Todo paro que sea paro presenciado y que sea menor a 10 minutos tiene mejor pronóstico que cualquier paro o no presenciado o superior a 10 minutos. En su caso, por ejemplo, pues fue presenciado, se corrigió la causa luego que sabemos que era hipoxemia, entonces pues tenía mejor pronóstico, él sí no era necesario mantener todos los que eran los cuidados postparo. Lo mismo también el paciente con una CT, se llamaba el que se decanuló, el de trauma, que tuvimos un tiempo ahí, que también cayó en posparo por hipoxia, se volvió a recanular y el paciente igual tuvo una recuperación neurológica casi inmediatamente en el posparo, o sea que no llevaba la trasladación neurológica sin ningún tipo de secuelas inmediatas en el momento, y se decidió mantener sin sedación en el gasto y no hubo tampoco ningún déficit, pues, o que eso se haya aumentado o haya lesionado más el cerebro por el tiempo de hipoxia en el que se llevó. Pero el umbral, para poder decir, ¿sabes qué? En estos no muy seguro del pronóstico, si es conveniente o no, me gustaría saber si hay paciente o no hay paciente, pues una evaluación neurológica, o esos, digamos, en qué decisión toma uno para decir, no, sabes que mejor me espero 24 horas, me llevo el protocolo sin paro, cumpliendo con la definición. ¿Dónde se encontraría esa imagen? Porque pues igual nada, simplemente que por 10 minutos más o menos te imaginas un buen resultado neurológico, prefieres mejor si hay pacientes, si tú estás dentro del paciente, a comparación de dejarlo sedado, sobre todo porque igual aquel que vas a decidir sedar, pues igual lo podrías perjudicar más por mantenerlo sobresedado y aumentar las complicaciones de llevarlo sedado a comparación de si se requiere o no en ese momento. Pero ahí sería una evaluación inmediata, o sea, realmente en el posparo inmediato. La evaluación neurológica, y lo que te dice es eso, o sea, un paciente en el cual tú evidencias como que una ausencia de alguno de los reflejos de tallo, es un paciente que amerita. Ajá. De hecho es lo que se indica ya con eso. Igual, la manera de llevarlos a la hipotermia terapéutica, ¿leíste cómo se lleva a cabo? Pues que hay 2 vías centrales y la periférica. Vías centrales con infusión de soluciones frías. Esto pues individualización del paciente. Pero la temperatura, por ejemplo, te la aclara de dónde se tiene que tomar. Obviamente no es axilar. Pues debe ser una temperatura central. ¿De dónde?
Porque, por ejemplo, desde ahí podríamos partir en que no lo podríamos hacer aquí. Porque te aclara que tiene que ser temperatura transesofágica. O vesical. Ajá. O vesical, exacto, es la segunda opción. Porque no, ni siquiera rectal entra dentro del rango, es como la tercera o cuarta opción. Y ya por láser o por axilar es como quinta, sexta, o sea, desde ahí pues digo, no lo podríamos llevar de una manera correcta. Desde los Aquí. termómetros, no sé si se han fijado de a partir de cuándo toma la temperatura, de 35. Entonces, desde ahí empieza el problema, el termómetro no te va a Nada. Aparte sí te menciona que se debe de disminuir en un rango controlado de 1 a 1.5 máximo por hora. Entonces también eso se tiene que controlar para evitar complicaciones vasculares, sobre todo que tú mismo lo mencionaste, pues. De los anticomiciales sí te menciona pues que el de elección es levetiracetam, sobre todo pues por su efecto de acción, pues que actúa ante 3 mecanismos en lugar de la fenitoína, que es solo uno. De hecho, la fenitoína en la guía que menciona Iván, que fue la que mandó, la tiene hasta contraindicada, menciona que no lo debes de utilizar hablando del síndrome postparo y que siempre se debe de mantener con un electroencefalograma continuo para valorar que esté con actividad o no epileptógena. Porque pues como tú mismo lo mencionaste, puede ser que sea un estatus o no convulsivo o que se confundan con las mioclonías por el síndrome postparo. Sí. Y pues sí mencionaste pues lo de la enolasa, que eso pues desconozco si lo hagan aquí en México. Y sobre todo también lo de no dar un pronóstico hasta las 72 horas, que también lo mencionaste. Y pues los factores de mal pronóstico, que también los dijiste al último, que se supone que hacia las 72 horas persisten, ya es cuando se estima que el paciente no va a tener una buena recuperación. Ah, sí. Lo de la nutrición, ¿leíste también lo de cuándo iniciar nutrición en el paciente postparo? ¿En qué temperatura? O sea, suponiendo que ya viste que tu paciente salió de postparo, pues como cualquier paciente va a comer, ¿no? En algún momento le vas a iniciar dieta. Sí te mencionaba también que cuando se iniciaba dieta en los pacientes postparo no se inicia hasta que esté con temperatura por arriba de 36 grados y siempre se debe de iniciar la dosis trófica, pues, para valorar tolerancia. Porque sí tiene un apartado, pues, la guía del 2021 en cuanto a nutrición. ¿Qué más? Creo que ya. No recuerdo otra cosa que haya tocado. Pues el síndrome de postparo lógicamente va a depender del tiempo que dura el paro y ahora sí que de la calidad de las maniobras. Porque entre más tiempo haya permanecido con hipoxia tisular, va a ser. En 2005-2010 hubo muchos artículos que hablaban del síndrome postparo como el síndrome parecido a la sepsis, porque seguía un curso de respuesta inflamatoria y una falla orgánica múltiple. Por eso lo comparaban. Entonces, entre más dure el paro y la calidad de las maniobras no haya sido la adecuada, pues lógicamente va a haber mayor liberación de mediadores inflamatorios y eso va a condicionar que haga el síndrome parecido a la sepsis, y ahí el manejo se convierte, pues se convierte en algo como si estuviéramos manejando sepsis a diferencia de los antibióticos. Pero todo es mantener una buena perfusión, mantener la glucosa adecuada, buenas cifras tensionales, y creo que donde tiene utilidad la hipotermia más que nada es en que no en la supervivencia, sino en la mejor recuperación neurológica, en la conservación neurológica, porque el impacto en la mortalidad pues no lo ha tenido. Entonces, donde puede tener efecto es en una mejor recuperación neurológica. Eso tiene que
ver con el tiempo en el que se logra pues la hipotermia. Y también siempre recuerda que hay que hacerles un ecocardio a todos los pacientes con síndrome postparto. Mantenerlos con tromboprofilaxis también. Y no se deja antibiótico profiláctico en los síndromes postparto tampoco. También lo aclara pues en la guía 2021 que no es necesario. Aquí en algún tiempo, yo creo que era lo que les comentaba el doctor Sainz y la doctora Gaudelia, hubo unos intentos por hacer hipotermia que nunca se logró porque entramos en el problema de los termómetros. Pero antes había sábanas térmicas, las usan en quirófanos. Entonces con eso lo intentamos hacer, pero no se logró como tal un objetivo. Porque además de todo el problema es mantenerlo. A lo mejor lo enfrías un ratito, pero después mantenerlo es lo complicado. La edad precoz.